Sí, es una película que tiene varias capas. O sea, tiene una parte que es la más accesible, digamos, que es la parte del thriller, de suspense, de a fuego lento, con el misterio, y que va desvelando el personaje de Eladio, que es disfrutable como película de entretenimiento. Pero luego es verdad que es una película que, aparte de eso, tiene diferentes niveles y capas, aparte de mucha riqueza de detalles y homenajes e incluso auto-homenajes a 3 días, pequeños detalles que probablemente solamente gente que la ha visto varias veces 3 días pueda captar, que están ahí. Y luego también a nivel espectador exige una apertura de mente para asimilar otros temas que hay, porque es una película que tiene una capa más superficial, ¿no?, de ese thriller. Luego tiene una parte que es un poco de comentario social, que bueno, es también más evidente, pero luego tiene mucho de reflexión de un conflicto humano, en torno a la culpa, a los valores, los principios de nuestro personaje, cómo se va poco a poco derrumbando y convirtiendo en ese animal de campo, y se autoinflige ese castigo y todo eso ligado también a una capa simbólica de ese concepto de culpa, con el pecado original y el componente bíblico, ¿no?, de la culpa. Pero bueno, eso son capas que se pueden ir apreciando si alguien tiene el tiempo para verla, ¿no?, con otros ojos, en una segunda parte, ¿no?, una segunda vez. Todo eso, ¿cómo lo gestionas para preparar el personaje? Claro, yo como actor no puedo centrarme en este tipo de referencias, que sé que las referencias bíblicas están ahí, pero yo no trabajo eso como actor. A mí durante el rodaje ya me centro en lo que le pasa al personaje. Evidentemente hay una parte de mí que está viendo lo que está haciendo Javi deliberadamente, tanto en el guión como en el rodaje, pero mi trabajo no es intelectual, no es de análisis de todas esas capas de la película, que sé que las tiene mientras estoy rodando y mientras estoy leyendo el guión, sé que todas esas capas están ahí, pero yo ya me tengo que olvidar cuando estoy centrado en el personaje y tengo que estar en el momento presente con lo que está ocurriendo en el momento presente en la escena. Pero claro, también está muy bien al mismo tiempo darte cuenta que todas esas capas están ahí en la película al mismo tiempo. Sabes que la película es más compleja de lo que puede parecer a primera vista y la convierte en muchísimo mejor película, ¿no? Pero como te decía, una vez que estoy en el 5 de acción, estoy centrado en lo que ocurre en la escena y todo lo que acompaña a Javi de referentes o de capas dentro de la película, yo ahí me olvido. Esa la saco a posteriori cuando veo la película y la analizo a posteriori, si aparece ahí el intelectual diciendo así, está el comentario social, está la parte religiosa, están las referencias bíblicas, todo eso está ahí. Pero como actor en la escena voy con lo que le pasa al personaje. Claro, la parte emocional, que no es nada sencilla en esta película, claro, tiene un arco muy complejo, claro, es la que él tiene que cuidar ahí, claro, él tiene que estar centrado ahí. Sí, realmente hay un aislamiento triple o cuádruple, ¿no? Efectivamente esta pareja está aislada del núcleo urbano más cercano, aislada de la civilización, pero entre ellos también son como islas, están aislados el uno del otro. Cuando empieza la película uno puede ver que ese matrimonio está roto, aguanta porque era la época que había que aguantar y porque tenían un hijo, pero está roto. ¿Y está roto por qué? Precisamente por ese aislamiento al que están sometidos por la vida de Guardés, que es una vida muy dura. Javi me contaba, ¿no? O el señor con el que estuve en una finca unos días me explicaba que muchos matrimonios de guardeses se rompen porque es muy difícil aguantar ese aislamiento todos los días, ¿no? Yo, a la hora de hacer la peli, aunque eso es verdad que es un referente colectivo que tenemos por habernos criado en España y habiendo crecido viendo esas películas que están en nuestro subconsciente, yo, mi referente era más de recuerdos de infancia, porque yo pude ver desde muy temprana edad toda esa vida que está reflejada de los guardeses, de los campos de la Sierra Andaluza, de los pueblos, de ese silencio en el campo, de ese carácter huraño de gente y de esas familias aisladas. Eso lo pude ver y me fascinaba y me asustaba la dureza de esa vida, ¿no?, en el campo cuando era pequeño. O sea que mi referente es la realidad.
y recuerdos de infancia. Es verdad que luego a colación, hablando en todo esto, todo el mundo habla mucho de Saura y de Camus y son cosas. Yo he crecido con esas películas, seguramente hay algo ahí también que lo tengo ahí, pero yo además, aparte de eso, lo pude ver de primera persona en mis primeros años, cuando iba con mi abuelo a los pueblos y tal, y de alguna manera está todo ahí fundido, yo creo, ¿no? Claro, para mí no era un entorno que yo hubiese conocido de primera mano como le pasaba a Javi. Para mí me era ajeno completamente la vida de campo. Yo he ido al campo, siempre lo digo un poco de broma, pero es verdad que 5 o 6 veces de pequeño, un poco más. O sea, entonces para mí me era completamente ajeno. Yo necesitaba acercarme a estos personajes, a estos referentes, efectivamente a través de las películas. Entonces para mí revisionar La caza, revisionar La familia de Pascual Duarte, El séptimo día, Tasio, todas estas películas, pues fue parte del proceso, lógicamente, de aproximación un poco a ese entorno rural, ¿no? Ver que habían construido otros actores en otras épocas, pero con respecto, qué mirada han tenido sobre esos personajes de campo, tanto los directores como los actores, y ver dónde nosotros podíamos aportar también algo nuevo, porque no queríamos hacer, lógicamente, algo ardés de Los Santos Inocentes. Sabemos que es servidumbre, pero no tan servil como el que hacía, como el Paco el Cojo de Alfredo Landa, que está increíble y maravilloso, pero no tampoco queríamos contar ese tipo de guardés. Entonces estaba muy bien haber visto esto para ver cuál es nuestra herencia, de dónde venimos y qué podemos contar nosotros distintos, pero dentro del mismo entorno o el mismo cine rural, ¿no? Como herencia o como continuación de un tipo de cine rural, ¿no? ¿Y qué crees que tiene esa España rural, ese ambiente que queda tan guay en pantalla, que invita tanto a contar historias y a que la gente se sumara incluso 3 días? En cierta forma, ¿no es también un thriller rural? Sí, totalmente. A mí, en mi caso particular, como ya te digo, lo he vivido de primera mano desde la infancia, a mí siempre me pareció muy atractivo visualmente, y esos colores y esas texturas que intento siempre trabajar tanto en 3 días como en esta película, y esa llevada al extremo, ¿no? Esa suciedad y ese polvo y ese sudor, ese abandono del campo y esa hostilidad de estar ahí entre animales, ¿no? Viviendo. Yo creo que es algo muy atractivo. Yo ya te digo, a mí, como mi experiencia es muy de primera mano, muy personal, lo tengo muy interiorizado, y a la hora de hacer algo, cuando miro hacia atrás en mis recuerdos, tengo una buena cantera de recuerdos ahí, ¿no? Y entonces, yo creo que bueno, disfruto. Y se nota cuando trabajo en algo más personal, no una película de encargo como la de Paramount, de Rins y tal. Es una película más personal y puedo disfrutar con la cámara y jugar en ese ambiente, en ese mundo que no es exactamente hiperrealista tampoco, porque tiene un velo de realismo mágico, no sé si llamarlo así, pero tiene un velo onírico extraño que no es exactamente... no es una peli hiperrealista, aunque sí lo es en las tradiciones y en la manera que está contada, pero en los paisajes y la atmósfera tiene un punto un poco enrarecido, ¿no? Pero sí, de alguna manera yo creo que tiene mucho por explotar, y yo me siento cómodo ahí. Yo pienso un poco igual. Creo que hay algo en el entorno rural, aparte de la grandeza a nivel fotográfico, a nivel visual, que por supuesto no fotografía igual que una ciudad. Y hay una pena con las ciudades hoy en día, que todas se parecen unas a otras. Quiero decir, es que ya es muy difícil distinguir Madrid de Londres, salvo por los monumentos característicos de cada una de esas dos ciudades, pero son tan parecidas, tan feas, desde mi punto de vista, fotogénicamente hablando, que lo rural o la naturaleza siempre va a ser mucho más fotogénica, más grandiosa, y ya aporta una grandeza a la película, como personaje de por sí. Y luego creo que hay algo en lo rural que está más conectado con el misterio, con lo atávico, con lo ancestral, con las leyendas de los pueblos, que en las ciudades todo ese tipo de cosas ya han desaparecido. El hombre urbanita es un hombre racional, al que ya las leyendas no le mueven. Ya no hay leyendas para el hombre de la ciudad, pero para el hombre de campo sigue habiendo leyendas, sigue habiendo cuentos, historias que pasaron, misterios que ocurrieron, y la naturaleza siempre es misteriosa. En ese sentido yo creo que la película, fíjate lo que te digo, es muy lorquiana.
Es muy lorquiana porque trata la naturaleza y trata, digamos, el misterio de la naturaleza y las grandes pasiones o las grandes pulsiones, o en este caso no es amor lo que ocurre en la película, pero hay grandes pasiones, hay muerte, hay deseo de venganza, hay algo telúrico que es muy lorquiano, que tiene mucho que ver con el Lorca de Bodas de Sangre, tiene mucho que ver con Lorca, con Federico, ¿no? Y es una de las grandezas de Federico también, el misterio de las emociones conectadas a lo primitivo, lo atávico, lo ancestral. En este caso además jugamos con lo pagano, que sigue jugando también en muchos pueblos, el elemento pagano. ¿Dónde hay en la ciudad? ¿Dónde está la religión en la ciudad si ya no existe? Pero yo no a la religión me refiero a la religión católica, me refiero a las creencias, las supersticiones, efectivamente. Ya no existe en el hombre contemporáneo, en el hombre urbanita no existe eso. Y no existe el miedo a lo desconocido. No existe el miedo al fantasma, no existe el miedo a el bosque me trae algo que no sé lo que es. Entonces, el campo sigue siendo un terreno fértil para eso. Por eso yo creo que es un terreno que quizás a lo mejor está últimamente redescubriéndose, pero es el lugar en el que ocurren, pues eso, la matanza del séptimo día, Pascual Duarte, Bodas de Sangre, o sea, quiero decir, estos crímenes pasionales, esta cosa de la venganza, del terruño, muy de estómago, muy de tierra, muy visceral, está enfocado en el campo. En la ciudad lo que te puedes encontrar a lo mejor es un psicópata de ciudad, un asesino en serie, estamos más acostumbrados a lo mejor a más sofisticado, pero el terreno del campo, de lo rural, está muy conectado a eso, a la entraña.